Ahora mismo, sábado 21 de marzo de 2026, mientras en la superficie del oeste de Texas los camiones cisterna siguen rodando, las bombas siguen cabeceando y la maquinaria del mayor corazón petrolero de Estados Unidos continúa operando como si nada estuviera ocurriendo, el suelo está perdiendo su forma. No en teoría, no en una simulación, no en un escenario remoto de laboratorio. Ahora mismo, bajo la cuenca pérmica, la Tierra se está hundiendo, deformando y en algunos puntos colapsando desde adentro. Y lo que los científicos han encontrado bajo esa llanura aparentemente inmóvil debería helar a cualquiera que dependa de esa región sin siquiera saberlo. Vacíos subterráneos gigantescos, antiguos lechos de sal disueltos, decenas de zonas activas de deformación y un sumidero de unos 200 pies de profundidad, más de 60 metros, que sigue expandiéndose sin señales claras de detenerse. Esto no es un bache, no es asentamiento normal tras una lluvia intensa, no es la lenta fatiga de un terreno agrícola, es un proceso de fallo geológico en una de las infraestructuras energéticas más importantes del planeta, porque la cuenca pérmica no es solo un paisaje de polvo, matorral y torres de extracción, es una máquina económica de 86.000 millas cuadradas, una extensión brutal de territorio entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México que sostiene cerca del 40% de la producción petrolera de Estados Unidos. Cada tubería, cada estación de bombeo, cada carretera industrial y cada instalación de procesado construida sobre ese terreno depende de una premisa elemental, que el suelo bajo ellas existe, resiste y permanece. Y esa premisa, hoy, está fallando. Durante décadas, desde la superficie todo parecía estable, la llanura era plana, el horizonte idéntico, las operaciones rentables. La narrativa oficial era cómoda: perforar, extraer, inyectar, abandonar, repetir. El desierto del oeste de Texas daba una ilusión de permanencia. Pero la geología no funciona según la estética de la superficie. Bajo esa costra reseca, en estratos enterrados mucho antes de que existieran Texas, Estados Unidos o la especie humana tal como la conocemos, se encontraba la verdadera estructura que sostenía el terreno. Enormes formaciones de sal, remanentes compactados de un mar antiguo de hace unos 250 millones de años. Durante un cuarto de billón de años, esas capas soportaron presión, sedimentación, cambios climáticos, movimientos tectónicos y el peso del tiempo. Aguantaron todo. Hasta que llegó la industria moderna. Las primeras advertencias serias no aparecieron como una grieta espectacular abierta en mitad de una carretera. Llegaron desde arriba, desde órbita. Satélites equipados con tecnología INSAR, interferometría de radar de apertura sintética, comenzaron a detectar desplazamientos milimétricos en la elevación del terreno. Milímetros. Cantidades tan pequeñas que para un observador casual parecerían irrelevantes. Pero en geofísica, cuando un terreno del tamaño de varios condados empieza a bajar milímetro a milímetro, el tiempo deja de medirse en minutos y comienza a medirse en inevitabilidades. Las imágenes satelitales recogieron patrones anómalos en condados clave, especialmente Winkler y Andrews. La superficie descendía. Al principio lentamente, luego más deprisa. Y lo más inquietante no era solo la velocidad, sino la forma del fenómeno. No se concentraba únicamente sobre las zonas de perforación activas. Se extendía. La primera reacción fue la más humana, y quizá por eso la más peligrosa: minimizar. Asentamiento rutinario, dijeron algunos. Compresión industrial normal. Efectos colaterales previsibles de décadas de extracción. En regiones petroleras, la subsidencia no es una palabra desconocida. Sacas fluidos, alteras presiones, el terreno responde. Pero esa explicación empezó a romperse en cuanto entraron en juego los datos de campo. Estaciones de medición terrestres, comparaciones temporales, series continuas de observación y análisis cruzados comenzaron a señalar lo mismo. El hundimiento no se estaba estabilizando, estaba acelerando. Y no seguía el patrón simple de un problema local, sino la geometría de una descomposición subterránea más amplia. Fue entonces cuando cambió el tono de la investigación. La Universidad de Texas en Austin y el Servicio Geológico de Estados Unidos intensificaron el análisis con imagen sísmica profunda, estudios de pozos, perforaciones de verificación y monitoreo satelital expandido. Lo que emergió de ese trabajo no fue un único foco problemático, ni una sola cavidad, ni un accidente geológico aislado. Lo que apareció fue un mapa inquietante, más de 50 zonas activas de deformación subterránea distribuidas por la cuenca. 50 lugares donde el suelo ya no podía describirse con seguridad como sólido. 50 regiones donde el subsuelo se estaba moviendo, cediendo o vaciando.
50 advertencias de que la estabilidad de la superficie era, en el mejor de los casos, provisional. Y aquí es donde el relato se vuelve más oscuro, porque para entender lo que se está rompiendo hoy, hay que retroceder hasta un planeta que ya no existe. Hace unos 250 millones de años, esta región no era un desierto de carreteras rectas y pozos petroleros. Era parte de una vasta cuenca marina interior, un mar somero, cálido y cargado de minerales. Con el paso de millones de años, aquel mar retrocedió, se evaporó, regresó, volvió a desaparecer. Cada ciclo dejó una huella química, capas de sal, yesos, sedimentos evaporíticos, restos de ecosistemas marinos que quedaron atrapados, comprimidos y finalmente sepultados bajo miles de pies de roca. Esas salinas profundas no eran un detalle geológico menor, eran un pilar estructural. Un esqueleto mineral enterrado, silencioso, esencial. La sal, sin embargo, tiene un enemigo absoluto, el agua. Cuando el agua encuentra sal enterrada no negocia, disuelve, primero despacio, luego más rápido, y a medida que avanza, convierte lo que era una masa competente en vacío. Una caverna, un hueco, un volumen que deja de sostener el peso superior. Eso es lo que los investigadores comenzaron a detectar bajo sectores enteros de la cuenca pérmica, zonas donde esas antiguas formaciones salinas no estaban simplemente agrietadas o debilitadas, habían desaparecido. En su lugar quedaban cámaras huecas, cavidades creadas por décadas de disolución, espacios donde antes había estructura y ahora solo había ausencia. La pregunta ya no era si el terreno se estaba hundiendo, la pregunta era qué lo había vaciado. La respuesta, según la secuencia reconstruida por los investigadores, no apunta a una sola causa, apunta a la superposición de varias, actuando durante años bajo la cobertura perfecta de una economía demasiado rentable para detenerse. La primera es la inyección de fluidos. La extracción de petróleo no solo saca materiales del subsuelo, también reinyecta enormes volúmenes de agua residuales a través de pozos de disposición. Durante décadas, la cuenca recibió cantidades inmensas de agua de producción y otros fluidos industriales enviados de vuelta a capas profundas, en teoría controlados. En la práctica, integrados a un sistema geológico complejo, cuyas conexiones subterráneas nunca fueron tan simples como las hojas de operación querían hacer creer. Cuando esos fluidos migran y alcanzan estructuras salinas antiguas, aceleran la disolución. Más agua significa más pérdida de sal. Más pérdida de sal significa cavidades mayores. Cavidades mayores significan colapsos más probables. La segunda fuerza es la alteración del comportamiento natural del agua subterránea. Décadas de extracción intensiva, perforación, fracturación, reinyección y perturbación del subsuelo cambiaron rutas de flujo que habían tardado eras en estabilizarse. Acuíferos modificados, gradientes alterados, presiones redistribuidas. El agua comenzó a circular por caminos que la geología histórica local no había mantenido abiertos en esas condiciones. En otras palabras, la industria no inventó el agua ni la sal, pero reorganizó el tablero de modo que ambas pudieran encontrarse con una frecuencia y una intensidad mucho más destructivas. Y luego está la tercera fuerza, la más incómoda, la que convierte un desastre geológico en una herencia industrial: los pozos abandonados. Miles de ellos. Perforaciones que un día generaron ganancias y luego dejaron de hacerlo. Algunos fueron clausurados, otros insuficientemente taponados, otros quedaron como cicatrices abiertas bajo la lógica habitual del beneficio agotado. Un pozo abandonado mal sellado no es un objeto pasivo, es un conducto vertical, un atajo. Una conexión artificial entre la superficie, las aguas someras y formaciones profundas que nunca debieron quedar expuestas a un intercambio libre. Allí donde existía una barrera geológica lenta, la perforación dejó una autopista, y por esas autopistas el agua pudo descender hacia el corazón de las estructuras salinas. La acusación que emerge de esta secuencia no necesita dramatización adicional. La naturaleza creó la vulnerabilidad, la actividad humana la transformó en crisis. Cuando un geólogo habla de subsidencia acelerada, cuando un satélite marca deformación persistente, cuando una cavidad crece y su techo adelgaza, el problema ya no es únicamente científico, se convierte en logístico, económico, humano. Porque cada centímetro de descenso en la cuenca pérmica ocurre bajo una de las redes energéticas más densas de Estados Unidos. Oleoductos, gasoductos, caminos rurales convertidos en arterias industriales, tanques de almacenamiento, estaciones de compresión, líneas eléctricas, cimentaciones de instalaciones que procesan y envían combustible hacia regiones muy alejadas del desierto donde se extrajo. Lo que sucede en esa llanura remota no se queda allí, se propaga a través del sistema circulatorio energético del país. Y sin embargo, la amenaza sigue siendo extrañamente invisible. Esa es una de las razones por las que este fenómeno resulta tan perturbador. Un incendio muestra humo, una inundación ocupa calles, un huracán aparece en pantalla con bandas nubosas gigantes.
Pero el colapso subterráneo tiene una estética distinta. Tarda, se esconde, parece abstracto hasta el instante en que ya no lo es. Puedes estar de pie sobre una zona de deformación y no ver nada. El terreno luce duro, compacto, idéntico a cualquier otro tramo del desierto. No hay una alarma natural incrustada en la tierra que anuncie que, decenas o cientos de pies más abajo, el soporte ha desaparecido. Esa desconexión entre apariencia y realidad es precisamente lo que vuelve mortal al proceso. Y entonces apareció el agujero, un sumidero real, un vacío materializado, un recordatorio brutal de que las lecturas satelitales y los mapas de deformación no describían una abstracción académica, describían un mecanismo en marcha. Aproximadamente 200 pies de profundidad, bordes activos, perímetro inestable, expansión continua. Cuando los científicos dicen que un sumidero se está expandiendo, no quieren decir que el agujero ya existente se vea dramático en fotografías aéreas. Quieren decir que el terreno que hoy parece borde, mañana puede ser vacío, que el anillo externo está sometido al mismo estrés que el centro colapsado, que el suelo contiguo ya está comprometido aunque todavía no haya caído. En el lenguaje frío de la geología, eso es propagación del colapso. El lenguaje humano significa que nadie puede mirar el límite visible del agujero y asumir que allí termina el peligro. Lo que agrava aún más el escenario es que la región no es un laboratorio vacío donde sea posible cerrar el acceso y esperar. Hay ranchos, casas, pequeñas comunidades, trabajadores, carreteras de servicio, nodos energéticos y una economía local enteramente amarrada a la persistencia de la extracción. Generaciones completas crecieron aceptando el ruido de las bombas, el tráfico de los camiones, las llamaradas ocasionales y la intrusión industrial porque el pacto parecía claro. La tierra daba riqueza y el precio de convivir con la maquinaria era soportable. Pero ese contrato no incluía vivir sobre un subsuelo desintegrado, no incluía que la prosperidad presente se financiara con una ruina diferida enterrada justo bajo los cimientos. Y aquí comienzan los ecos del pasado, porque la historia de la civilización está llena de lugares que parecían invulnerables hasta el momento en que la tierra dejó de sostenerlos. Minas antiguas colapsadas bajo pueblos enteros, ciudades construidas sobre acuíferos vaciados hasta romper sus propios cimientos, llanuras que prosperaron durante décadas mientras debajo se formaba la geometría lenta del desastre. Siempre hay una fase en común. Durante años casi nadie presta atención porque la infraestructura sigue funcionando. Los mercados no castigan de inmediato la subsidencia, las tuberías siguen bombeando, las ganancias siguen llegando, el paisaje sigue pareciendo normal. La ilusión de continuidad es el anestésico perfecto. En la cuenca pérmica, esa ilusión se mantuvo mientras los datos se acumulaban en informes, mientras las series temporales mostraban que ciertas áreas se deformaban, mientras las advertencias técnicas convivían con la urgencia económica de no frenar la máquina. Esa es la fragilidad real de la civilización moderna. No que no pueda medir el peligro, sino que puede medirlo con enorme precisión y aún así retrasar su respuesta si el costo político o financiero de actuar parece demasiado alto. Hoy, la geofísica ha dejado de ser un archivo de especialistas, se ha convertido en una cuenta regresiva, porque bajo esa extensión inmensa de oeste tejano, no solo se está hundiendo tierra, se está hundiendo la premisa central de una industria que asumió durante demasiado tiempo que el subsuelo era una reserva, no una estructura, un depósito, no un sistema vivo de tensiones, fluidos, vacíos y memoria mineral. Y la memoria importa. Importa porque el terreno que ahora se vacía fue construido por procesos que tardaron cientos de millones de años. Importa porque cada capa salina destruida por disolución representa la pérdida de un soporte que ningún calendario humano puede reponer. Importa porque la velocidad con la que la industria puede perforar es infinitamente mayor que la velocidad con la que la geología puede reparar. Lo que los científicos han encontrado en esa región no es únicamente una crisis local, es una advertencia física sobre el precio diferido de la extracción masiva. La cuenca pérmica parece en la superficie una fuente de poder, pero bajo ella se está abriendo un inventario de deudas geológicas, y cuanto más profundo miran los investigadores, más claro resulta que este no es un episodio aislado ni una anomalía pintoresca del desierto. Es el punto en el que la historia profunda de la Tierra, la ingeniería industrial y la negligencia acumulada se encuentran en el mismo lugar exacto. El suelo ya ha empezado a responder, y en geología, cuando la respuesta llega, casi siempre significa que la advertencia ocurrió mucho antes. Los paralelismos históricos no son una licencia narrativa, son una advertencia técnica. Cada vez que una sociedad ha tratado el subsuelo como si fuera una caja fuerte infinita y no una arquitectura frágil, el desenlace ha seguido la misma secuencia. Primero llega la prosperidad, después la negación, luego la deformación y por último, la factura.
Ocurrió en cuencas mineras europeas donde pueblos enteros empezaron a agrietarse décadas después de agotadas las vetas. Ocurrió en regiones de extracción de sal donde las cavidades crecieron en silencio hasta romper caminos, viviendas y conducciones. Ocurrió en zonas de subsidencia asociadas al agua subterránea donde el hundimiento fue tan lento que durante años pareció tolerable, hasta que ya no lo fue. La diferencia en el oeste de Texas es la escala. Aquí no estamos hablando de una aldea levantada sobre galerías antiguas. Estamos hablando del núcleo mismo de la economía energética estadounidense, asentado sobre un sistema que en múltiples sectores ha empezado a vaciarse desde dentro. Y cuando un territorio de esa escala entra en una fase de deformación sostenida, las primeras víctimas no suelen aparecer en los balances corporativos, aparecen en las rutinas de la gente común. En el ganadero que ve una grieta nueva donde el mes pasado solo había suelo duro. En el conductor que atraviesa una carretera industrial miles de veces y un día nota una ondulación extraña en el asfalto. En la familia que escucha que su zona está bajo monitoreo, pero no recibe una explicación comprensible de lo que eso implica realmente. En el propietario que descubre que asegurar, vender o siquiera tasar su terreno se ha vuelto más difícil porque el mapa geológico ya no inspira confianza. Así empiezan estas crisis, no con un colapso cinematográfico inmediato, sino con pequeñas alteraciones del mundo cotidiano que nadie logra encajar del todo, hasta que la imagen completa se vuelve imposible de ignorar. Piense en una comunidad rural de la cuenca pérmica. Una casa de una planta, depósitos de agua, un camino de grava, una línea de tuberías no muy lejos. Durante generaciones, la tierra fue un activo, un lugar de trabajo, una continuidad familiar. El petróleo trajo dinero, empleo, tránsito constante, ruido mecánico, pero también la promesa de que el territorio seguía siendo útil. Ahora imagine recibir un aviso técnico redactado en el lenguaje estéril de la supervisión geológica. Deformación detectada, seguimiento en curso, evaluación pendiente. Lo que para un informe es una anomalía de subsidencia, para quien vive allí es otra cosa. La sospecha de que el suelo bajo el dormitorio de sus hijos podría no ser tan sólido como ayer. Esa es la dimensión humana del problema. El miedo no siempre llega como pánico. A veces llega como incertidumbre prolongada, y la incertidumbre sostenida erosiona una comunidad casi tan eficazmente como el agua erosiona la sal. Hay rancheros en el oeste de Texas que han visto cambiar el paisaje sin necesidad de satélites para confirmarlo. No porque observen enormes cráteres cada mañana, sino porque conocen la memoria física de la tierra. Saben dónde el terreno siempre drenó igual, saben qué zonas soportaban maquinaria pesada sin hundirse, saben cuándo una cerca se desalinea porque el poste falló y cuándo se desalinea porque el suelo se movió. Esa clase de conocimiento, transmitido por experiencia y repetición, rara vez entra en los gráficos institucionales con la misma autoridad que un radar orbital. Pero cuando ese conocimiento empírico empieza a coincidir con las lecturas instrumentales, la señal es imposible de trivializar. Algo fundamental está cambiando. Y sin embargo, incluso mientras el suelo se deforma, la lógica económica exige seguir operando. Ese es el corazón brutal de la fragilidad civilizatoria moderna. La cuenca pérmica sigue siendo demasiado importante para detenerse con facilidad. Produce una fracción gigantesca del petróleo estadounidense. Alimenta refinerías, contratos, flotas de transporte, cadenas químicas, redes de distribución y expectativas de mercado. Una alteración seria en esa región no queda confinada a unos pocos condados, se transmite, impacta costos logísticos, complica seguros, aumenta los gastos de mantenimiento, reconfigura rutas de tuberías, desencadena litigios. Y, si el deterioro se acelera, puede terminar golpeando algo que el resto del país sí percibe de inmediato: el precio y la estabilidad del combustible. La infraestructura de la cuenca pérmica fue diseñada bajo un principio básico de ingeniería. El terreno debía comportarse dentro de márgenes previsibles. Cuando esos márgenes desaparecen, todo empieza a entrar en zona de riesgo. Un oleoducto no necesita partirse de forma espectacular para convertirse en amenaza. Basta con que el terreno bajo un segmento comience a asentarse de forma diferencial. Una carretera no necesita abrirse en dos para dejar de ser confiable. Basta con deformarse lo suficiente como para alterar tránsito pesado constante. Un tanque de almacenamiento no necesita colapsar completamente para poner en jaque la seguridad operacional. Basta con perder la horizontalidad que su diseño exige. Y cuando estos elementos están conectados entre sí, la falla de uno aumenta la carga sobre los demás. Eso es lo que vuelve tan inquietante la expresión efecto cascada. No describe una metáfora, describe sistemas interdependientes reaccionando en cadena ante una base física que deja de ser estable.
Los equipos de monitoreo pueden medir velocidades de hundimiento, mapear deformaciones, reevaluar trazados, reforzar segmentos, instalar sensores adicionales, aumentar sobrevuelos, revisar series INSAR y actualizar modelos sísmicos. Todo eso importa, todo eso compra tiempo, pero no resuelve el problema central. Porque lo que está en juego no es una pieza defectuosa sustituible en superficie. Son vacíos subterráneos, son estructuras salinas disueltas, son rutas de agua alteradas, son miles de pozos heredados de ciclos extractivos anteriores. Nadie ha demostrado una solución simple, rápida y escalable para estabilizar a corto plazo una región entera que combina cavidades profundas, subsidencia activa e infraestructura crítica. Se habla de inyecciones de relleno, de gestión hidrológica, de reingeniería de redes, de cierre y saneamiento de pozos, de vigilancia continua. Pero cada una de esas medidas tropieza con la misma pared, el tamaño del problema. Y luego está el otro hallazgo, el hallazgo extraño, casi cruel por su ironía. Mientras los investigadores perforaban para entender la magnitud del colapso, la Tierra empezó a devolver algo que había guardado durante 250 millones de años. Núcleos de sedimento, estructuras minerales, microfósiles, rastros de antiguos ecosistemas marinos preservados en condiciones extraordinarias dentro de las evaporitas y formaciones asociadas, vida anterior a los dinosaurios, señales de un mar desaparecido, evidencia de un planeta que no se parecía al actual. Es decir, en el mismo subsuelo que hoy amenaza carreteras, pozos y tuberías, yace un archivo irrepetible de la historia profunda de la Tierra. Eso cambia la dimensión del desastre. Ya no es solo una crisis de ingeniería, ni solo una crisis industrial, ni solo una amenaza para comunidades contemporáneas. Es también una destrucción acelerada de patrimonio geológico y paleobiológico. Cada colapso borra contexto. Cada cavidad que se desploma desordena materiales que habían permanecido sellados durante eras. Cada semana de subsidencia puede arruinar registros que la ciencia apenas empieza a extraer e interpretar. Lo que está ocurriendo en la cuenca pérmica no solo compromete el futuro del terreno, también devora, al mismo tiempo, una porción del pasado más antiguo del continente. Pero la ciencia, por sí sola, no puede contener una crisis cuando la responsabilidad se dispersa y nadie quiere ser el primero en asumir la cuenta. Ahí aparece uno de los aspectos más inquietantes de todo este escenario, el vacío de responsabilidad. Las compañías que más extrajeron no siempre son las mismas que hoy operan cada parcela. Hay activos vendidos, fusiones, reorganizaciones, cesiones de derechos, estructuras legales superpuestas y una larga historia de decisiones tomadas por actores que ya no existen en la misma forma. El resultado es una pregunta tan simple como explosiva. Cuando el terreno falla décadas después de la fase más lucrativa de explotación, ¿quién paga? ¿El operador actual? ¿El antiguo? ¿El Estado? ¿Los contribuyentes? ¿Los propietarios del suelo? En demasiados casos, la respuesta real es la peor posible. Mientras se discute, el terreno sigue hundiéndose. Y esa demora tiene consecuencias físicas. Los modelos más sobrios ya apuntan a varios escenarios plausibles si la deformación continúa expandiéndose sin intervención proporcional. Más sumideros súbitos. Fallas superficiales que aparezcan con poco o ningún aviso visible previo. Compromiso de tuberías y estructuras lineales. Riesgo de contaminación de acuíferos si casings viejos o pozos mal sollados permiten intercambio entre zonas que no deberían comunicarse. Reconfiguración forzada de corredores energéticos, pérdida de valor territorial en franjas enteras y, sobre todo, un aumento constante de la zona sometida a incertidumbre. Porque el verdadero poder destructivo de estos procesos no reside solo en el agujero que ya existe, sino en el mapa de dudas que se expande alrededor de él. Hay otro factor empujando el reloj, el agua. En una región marcada por sequías periódicas, estrés hídrico y oscilaciones cada vez más severas en disponibilidad superficial y subterránea, pequeñas alteraciones en flujos y niveles pueden amplificar comportamientos geológicos no lineales. Cuando los acuíferos cambian, cambia la presión. Cuando cambia la presión, cambian las rutas. Cuando cambian las rutas, el agua puede alcanzar con mayor facilidad sectores salinos vulnerables o activar conexiones latentes. En sistemas complejos, no hace falta una sola causa nueva para empeorar el panorama. Basta con modificar una variable clave para acelerar una dinámica ya inestable. Y eso significa que el futuro del colapso no depende solo de lo que hicieron décadas de extracción, sino también de cómo evolucionen el clima regional, la gestión hídrica y la capacidad de respuesta técnica en los próximos años. Lo más peligroso, quizá, es que la sociedad moderna está entrenada para reaccionar mejor ante desastres que se desplazan. Huracanes, incendios, inundaciones, tormentas. Son amenazas móviles. Llegan, golpean, se retiran, dejan daños y permiten imaginar una fase posterior de reconstrucción. Un colapso subterráneo prolongado es distinto. No pasa de largo.
no abandona la región, no tiene una temporada clara de cierre. Una vez que el terreno se vacía, la pregunta no es cuándo se irá la amenaza, sino cómo convivirá la población con una amenaza que puede persistir, mutar y reaparecer durante años o décadas. Esa es una forma mucho más dura de catástrofe, la que transforma un lugar habitable en un lugar condicional. Por eso la advertencia final no puede formularse en el tono cómodo de una noticia más. No estamos mirando un incidente extraño en un rincón del desierto. Estamos viendo el punto de contacto entre 250 millones de años de historia geológica y un siglo de extracción acelerada. Estamos viendo cómo el beneficio inmediato de una era industrial choca con procesos físicos que nunca dejaron de obedecer sus propias reglas. Estamos viendo lo que ocurre cuando la civilización construye sistemas críticos sobre una base que trató como recurso consumible, no como soporte irreemplazable. El terreno de la cuenca pérmica está recordando, capa por capa, pozo por pozo, vacío por vacío, que toda riqueza subterránea tiene una estructura que la contiene. Y cuando esa estructura se destruye, la factura deja de ser abstracta. Ahora mismo, mientras este guión termina, las bombas siguen moviéndose, los camiones siguen entrando y saliendo, los contratos siguen ejecutándose, los mercados siguen leyendo cifras de producción. Pero, debajo de todo eso, el reloj geológico ya está corriendo en otra dirección. Un sumidero de más de 60 metros de profundidad no es el final de la historia. Es la superficie haciendo visible un proceso que empezó mucho antes. Más de 50 zonas activas de deformación no son una rareza estadística, son un patrón. Y un patrón, cuando aparece en una cuenca tan decisiva, deja de ser local y se convierte en señal de alarma nacional. La llamada a la acción no es retórica, es material. Mapear con transparencia, sellar y sanear pozos abandonados, publicar datos de subsidencia sin maquillaje institucional, rediseñar infraestructura donde ya no exista estabilidad razonable, financiar investigación independiente, proteger a las comunidades que viven sobre el problema, no solo las instalaciones que generan ingresos. Y sobre todo, aceptar una verdad incómoda. No todo colapso puede resolverse después. Hay procesos que solo pueden mitigarse si se reconocen antes de que el siguiente tramo de terreno decida caer. La Tierra bajo el oeste de Texas ha pasado 250 millones de años acumulando memoria en sal, roca y fósiles. La industria tardó apenas unas generaciones en alterar el equilibrio que mantenía esa memoria enterrada. Ahora esa memoria está regresando a la superficie en forma de subsidencia, grietas y vacío. Lenta al principio, luego más rápido. Como casi todas las catástrofes que de verdad importan. La cuestión ya no es si la advertencia existe. La cuestión es quién será capaz de escucharla antes de que el próximo colapso deje de ser un dato técnico y se convierta en un hecho imposible de ocultar.